Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría volverlos a saludar en esta noche, ¿verdad? De sábado. Estamos contentos de estar aquí. Llovió muchísimo en la tarde de hoy. Y dije, yo espero que Gurabo no se inunde para poder llegar con bien hasta allá. Pero qué bueno, pudimos llegar hoy acá para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. ¿Sabe que, hermanos, el mensaje del Señor no es un mensaje simpático? Es un mensaje antipático, porque el mensaje de Dios da el traste con la condición del ser humano. O sea, el ser humano tiende por naturaleza a aferrarse a su condición caída. Y cuando el Evangelio llega, el Evangelio lo que hace es que me impacta con una realidad, con el propósito de ayudarme a entender que el status quo en el que yo me encuentro no es en el que Dios quiere que yo esté, porque no es el mejor. La naturaleza humana es como el escorpión, peligrosa, peligrosa. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nosotros, sin Dios, estamos perdidos y nos autodestruimos. El cristianismo no es un concurso de popularidad. El que quiera ser amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Así que la iglesia somos tú y yo. Nuestra misión como creyentes es precisamente poner delante de la gente el camino. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesucristo. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 14, verso 12, habla acerca de dos características que posee la iglesia, particularmente en el tiempo del fin, no que eso no se haya experimentado en el pasado, pero Apocalipsis 12, 14, 12, es el contexto del fin. Entonces dice, llama la atención el profeta y dice, aquí está la paciencia de quién, de los santos. Ahora, ustedes y yo somos santos por una sencilla razón. No porque seamos buenos, porque Jesús dijo que no había ni uno que. Si no hay ni uno bueno, eso significa que todos somos qué. Qué dura realidad, ¿verdad? Qué dura realidad. Una vez yo dije eso en una iglesia y una hermana casi me da. Yo no soy mala. Pero la realidad es que la escritura dice que por naturaleza somos malos. Es más, dice más. Dice que el producto de nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, lo mejor que podamos ser no sirve. Es basura. Es abominable. Porque el ser humano no puede autojustificarse. Nosotros hablamos mucho de guardar los mandamientos y todo ese tipo de cosas. Y del estado de impecabilidad. Y muchas veces nos confundimos con el lenguaje. Discutía con alguien recientemente, especialmente dentro del contexto de lo que es la teología de la última generación y el estado de impecabilidad que la última generación va a exhibir. Y decía, yo no tengo problema con el aspecto de la santidad. Yo creo que Dios me está llamando cada día a depender de Él. Y cada día al depender de Él, Dios me da el poder y la autoridad para vencer el pecado voluntario.
El pecado voluntario. Pero el pecado involuntario y la naturaleza pecaminosa. ¿Se resolvió ya lo de la naturaleza pecaminosa? No. Dale así para que tú veas cómo se enciende la ira del viejo hombre. Así que es bien importante. Yo le dije a la persona, mira, el problema que tiene la teología de la última generación y el estado de la impecabilidad es el lenguaje. ¿Cómo tú explicar eso que no parezca legalista, que no violente lo que es el evangelio y que pueda ser digerido sin que yo me vaya a ningún extremo? Entonces hay que trabajar un poco más en lo que es la exposición de ese tema para que tenga sentido bíblico. Porque si no, vamos a terminar creyéndonos nosotros que tenemos poder para vencer por nuestra propia naturaleza y no tenemos ningún poder. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. No porque sean perfectos, no porque hayan alcanzado un nivel superlativo de perfección, sino porque Dios los ha santificado. Y santificación tiene dos vertientes. La inicial, que tiene que ver con la justificación y la santificación, es decir, Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo, me separó para hacer ¿qué? Para ser salvo. Y para ser salvo me santificó, me separó. Él no me santifica para salvarme, Él me santifica para separarme, para Él. Porque Cristo es el que me salva. La santidad de Cristo es la que me salva. La perfecta justicia de Cristo es la que me salva. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos son pacientes. A algunos se les hace difícil, como a Luis Soto, ser paciente, introvertido, sanguíneo, colérico por naturaleza, indomable, aunque Maritza lo ha manejado bastante bien. Hay que aprender a ser ¿qué? Paciente, paciente. Yo soy como él. Yo soy sanguíneo, colérico, impetuoso, un Pedro. Yo le hubiese cortado, yo no hubiese fallado la cabeza de Marco, se lo hubiese cortado. El milagro hubiera sido mejor. En vez de la oreja, ponerle la cabeza para atrás a Marco. ¿Ah? Hubiera sido interesante Jesús cogiendo la cabeza de Marco y colocándosela para atrás y regañando a Pedro. Pedro, guarda la espada. Guardan los mandamientos de Dios. Es decir, nosotros nos identificamos con el carácter de Dios reflejado en su ley y guardamos los mandamientos. Eso lo que significa es que amo a mi prójimo como a mí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Mira qué interesante. Pero a veces pensamos que guardar el sábado. Eso tiene que ver con mi amor hacia Dios. Pero guardar los mandamientos de Dios es amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios sobre todas las que, sobre todas las cosas. Y no lo digo yo, lo digo Jesús, ¿verdad? Cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor? Entonces lo que hizo fue que, en esencia, sacó a la luz lo que es el core, la médula
de la ley, que es el amor. Pero los adventistas a veces somos muy especialistas en la segmentación de la ley, cosa que hacían los fariseos, los escribas, los saduceos del tiempo de Cristo. Ellos articulaban cada punto, cada elemento y añadían también. Pero no, la ley en esencia es amor. Y usted guarda la ley como usted ama. De hecho, hay un pasaje en Mateo capítulo 5, verso 30, que dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando a prima facie usted lee eso, usted tiene que decir, es imposible, porque nadie puede ser como Dios. Ahora, cuando usted mira el contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo en Mateo el capítulo 5 antes de esa frase? Ah, si tu enemigo te da una bofetada, vira la mejilla, de la otra mejilla. Si tu enemigo, si te piden que lleves la carga a una milla, llévala cuánto? 2. Dásela. Dale también el abrigo. Está hablando acerca del amor. Entonces, cuando te invita a ser perfecto, te invita a ser como Dios en términos de como Dios ama. Interesante, ¿verdad? Pero vemos muchos que miramos la ley desde otra perspectiva. La miramos como un instrumento para alcanzar el objetivo de la salvación. Y nadie se salva por las obras de la ley, lo dice Pablo en Romanos. Ninguna carne será justificada por las obras de la qué? De la ley. Ninguna carne. Entonces, ¿por qué obras que nos justificamos? Por la obra perfecta de Cristo en el Calvario, por su vida, muerte y resurrección. Nos justifica y nos santifica. Ah, ¿significa eso que tengo license to sin? ¿Tengo licencia para pecar? No, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia me salva. Y cuando la gracia en Cristo me salva, recibo dos dones. El perdón de los pecados y el poder del Espíritu Santo en mi vida para frenar mi naturaleza pecaminosa que es dada al qué? Al pecado. Interesante. Y ahí está la lucha. ¿Peco o no peco? Porque primero viene a mi mente, ¿verdad? Si peco o no. Y el pecado voluntario es un pecado pensado. Usted lo analiza, usted lo piensa, usted finalmente lo hace. Eva, cuando se comió la manzana, ¿dónde pecó primero ella? En la mente. Y cuando usted peca en su mente, el ejecutar el acto es bien sencillo. Claro, en la mente. Claro, ese no es el tema, pero quería explicarles un poquito ese texto. Los que guardan los mandamientos. ¿Y tienen la qué? ¿La fe de quién? De Jesús. Excelente. Ese es el pueblo de Dios de los últimos días, al que nos ha tocado vivir una experiencia única. Ningún otro pueblo de Dios en la historia le ha tocado vivir lo que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Somos el pueblo del segundo advenimiento de Cristo. Esta es la generación del segundo advenimiento de Jesús. Y eso acarrea una enorme responsabilidad, porque cuando usted estudia la Escritura y particularmente analiza lo concerniente a la iglesia de este tiempo, usted se da cuenta que pertenecer a la iglesia de este tiempo es un enorme desafío, por lo que dice Apocalipsis el capítulo 3 en relación a la Odisea. La condición de la Odisea es una condición de indiferencia.
Es una condición de conformidad con el mundo y con el pecado. Es una condición de pretender haberlo alcanzado todo, tenerlo todo, que ya no necesito qué, nada. Eso es un tremendo desafío, porque la iglesia de la Odisea es una iglesia que no asume posiciones, ni a la izquierda ni a la derecha. Quiere mantenerse en un status quo donde se siente cómoda. Y Dios nos llamó a eso, a, a- a sentirnos cómodos, y menos en el tiempo del fin. Aquí usted está de un lado o está del otro, pero no puede permanecer de ninguna manera neutral. La neutralidad aquí no sirve. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Le servimos al Señor o no le servimos. Lo adoramos o no le adoramos. Predicamos el mensaje de los tres ángeles o no lo predicamos. El desafío de esta iglesia es grande. Cuando hablo de iglesia, me refiero en primer lugar a la individualidad. Es cada uno, porque la salvación es que es individual, no es colectiva, no es colectiva. Claro, también cuando se habla de iglesia se piensa en la congregación, ¿sí o no? Sí. Mis hermanos de la iglesia, de la congregación, por los cuales yo oro, ellos oran por mí también. ¿Eh? Y así mantenemos esta comunidad eclesial y nos apoyamos unos a otros. También se piensa en la comunidad eclesial regional, por eso tenemos zonas centrales, ¿verdad? Hay como 6 o 7 zonas en el este de Puerto Rico y cada zona, por ejemplo, la zona a la cual pertenecemos nosotros, tiene unas 30 congregaciones. Y luego uno piensa en la iglesia a nivel de conferencia y el liderato de la iglesia. Y luego uno piensa en las otras asociaciones y piensa en la unión y la división y las divisiones y la conferencia general. Es decir, la iglesia se manifiesta de diferentes maneras, pero siempre es importante reconocer que la iglesia eres tú. Yo no puedo echarle la culpa al pastor de mi espiritualidad. Si yo soy flojo espiritualmente, soy flojo espiritualmente. No es problema del pastor, ni es del anciano, ni de la anciana. Es mi problema. Ah, no, es que no me entienden. Bueno, pues hasta entender. Habla con el pastor, habla con el anciano, comunícate. Tenemos un tremendo desafío, porque no solo somos identificados como una iglesia fría y una iglesia totalmente indiferente a la palabra de Dios, sino que vivimos en el tiempo del fin. Es tremendo doble desafío, porque el tiempo se acaba. Y es importante que antes que el tiempo se acabe, a nivel de el reloj del santuario celestial, cuando llegue el timing para Jesús decir consumado es, se acaba el tiempo de gracia ahí. Entonces, lo que vayamos a hacer, necesitamos hacerlo cuando, ahora. Si queremos consagrarnos, tiene que ser cuando, ahora. Si queremos orar más, ¿cuándo tiene que ser? Hoy. Si queremos dedicarnos más a las cosas del Señor, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Ahora. Si quiero comprometerme con las actividades de la iglesia, ¿cuándo tengo que hacerlo? Ahora. No puedo seguir esperando porque no tengo tiempo. El tiempo se acaba.
Y es importante repasar eso en las semanas de evangelismo, las semanas de oración, las semanas de énfasis espiritual. Y ahora, con tranquilidad, puedo entrar en el tema de esta noche. Porque el tiempo se qué. El tiempo se acaba. Me gusta el reloj ese grande. Esta noche vamos a tocar brevemente, porque obviamente la información que hay es extensa, la evidencia que hay es extensa. Nosotros durante la semana hemos estado presentando temas que no dejan lugar a dudas en relación al cumplimiento de Daniel capítulo 2, particularmente los pies de la estatua. Es decir, se está tratando de componer un nuevo qué, un nuevo orden mundial. Y digo tratando porque dice la escritura que tratarían. Así que la Biblia me dice a mí que tratarían. Y yo le digo a ustedes que tratarían. Porque esa es la que, esa es la verdad bíblica, ¿verdad? No dice que lo lograrían, dice que tratarían. Y en ese intento, dice más, en ese intento, entonces una piedra no cortada con mano de hombre es lanzada sobre los pies de la estatua que representa a las naciones que está aquí intentando, ¿verdad? Y las desmenuza. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo, donde están tratando. ¿Quiénes están tratando de organizar un nuevo orden mundial y tener la hegemonía del poder total? Lo dice la Biblia, Apocalipsis el capítulo 13. Primero te menciona el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo fue el primero que trató de establecer un nuevo orden. ¿Dónde? En el cielo. Y todavía sigue intentando establecer ese orden. No pudo en el cielo, quiere hacerlo ¿dónde? En la tierra. ¿Ok? Y luego dice que el dragón le dio autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Y quién es la bestia? ¿Roma qué? Roma papal. Roma papal. Así que ya hemos identificado dos de los poderes interesados en establecer ¿qué? El nuevo orden mundial. Pero dice además el capítulo 13, que la bestia tiene una ¿qué? Una imagen. Una imagen. Y esa imagen, dice la escritura, dice Apocalipsis 13, que esa imagen surgió de la tierra habitada, deshabitada, perdón, del desierto. La primera bestia surge de las aguas, donde había mucha gente. Pero la segunda bestia surge de la tierra. Y Estados Unidos, que es la potencia número uno del mundo ahora, es relativamente joven. No tiene 300 años de fundada. Así que tienes el dragón, la bestia, la imagen de la bestia. Esos tres. Hay otros tres espíritus, ¿verdad? A manera de qué? De rana que pululan también por ahí en el libro de Apocalipsis. Pero esos tres poderes son bien importantes porque la imagen de la bestia es la que va a instrumentalizar o tratar de instrumentalizar el nuevo qué, el nuevo orden mundial. Miren, Estados Unidos creó las Naciones Unidas, la ONU, y Estados Unidos tiene poder de veto sobre cualquier resolución de la ONU. De hecho, recientemente vetó Estados Unidos la moción de que Palestina fuera incluida como un estado participante de la
Naciones Unidas. Y Estados Unidos dijo, no, ellos no están preparados para eso todavía. Interesante. Eso fue esta semana pasada. Le estoy dando información fresquecita, recién. ¿Tiene poder Estados Unidos o no tiene poder? Claro que sí que tiene mucho poder. Pero no solamente eso. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, creó lo que se conoce como el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o la NATO, como se conoce. ¿Y qué es eso? Eso es un conglomerado de naciones, en su mayoría europeas. Y esa división de barro y hierro de los pies de Daniel capítulo 2, ¿qué son? Las naciones que europeas. Claro, hay 10 dedos en los pies, pero las naciones que conforman ese bloque unitario europeo, esa NATO, esa OTAN, son muchas más. Se sumaron dos el año pasado, bueno, una el año pasado, otra este año. Finlandia, Suecia se unen, son 32 naciones ahora. Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Israel no pertenece a la NATO, pero es el aliado número uno de Estados Unidos en Medio Oriente. De hecho, anoche le respondió a Irán. Interesante, porque Israel entró a Teherán, al centro mismo del Estado iraní islámico. Le bombardeó la fábrica de armas y la planta nuclear, y ellos se dieron cuenta cuando ya los drones estaban de regreso en Israel. Así de sigiloso. El mensaje fue claro. Yo entro a tu casa, abro la puerta cuando tú estás dormido, te veo durmiendo y me voy y tú no te vas a dar cuenta. Increíble, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahí. Así que Estados Unidos tiene a sus proxies, así como Irán tiene sus proxies. ¿Quiénes son los proxies de Irán? Hezbollah, Hamas, los hutíes allá en Yemen y otros grupos extremistas islámicos de la región. Estados Unidos tiene sus proxies. ¿Quiénes son los proxies de Estados Unidos? Todos los miembros de la OTAN y de la NATO. Son los proxies de Estados Unidos. Ahora mismo Ucrania no pertenece a la OTAN, aunque quiere pertenecer, pero admitirlo ahora sería declarar la guerra a Rusia. Sin embargo, Estados Unidos financia esta guerra. De hecho, hay en agenda aprobarle esta semana que viene 60.000 millones a Ucrania. 12.000 millones a Israel y 7.5 billones al Índico Pacífico. Ustedes dirán, al Índico Pacífico, ¿por qué? Bueno, porque recuerden que la guerra entre China y los aliados asiáticos se va a dar una vez China finalmente invada a Taiwán. Eso va a ocurrir entre el 2025 y 2027. Así que se están preparando para esa guerra desde ahora. Las guerras no, la gente no se prepara 2 días antes, son años antes. Hay que movilizar todos los soldados, todo el equipo, las bases, los aviones, los portaaviones, los submarinos, todo ese andamiaje de guerra. Hay que tenerlo bien aceitado antes de que se dispare el primer tiro, oficialmente como guerra. Mientras tanto, es guerra indirecta. Yo financio la guerra en Medio Oriente, financio la guerra en Ucrania, financio la guerra allá en Taiwán, pero yo no tengo nada que ver con eso. Esos son ellos allá, pero yo estoy financiándolo. Interesante, ¿verdad?
la geopolítica. Ahora hoy vamos a entrar en el tercer caballo, porque el tercer caballo es la tercera manera y forma en que el nuevo orden mundial está estableciendo su hegemonía. Recuerden que hablamos de la Agenda 2030 solapadamente, no hemos podido entrar en ese tema de lleno, solapadamente, y en esa Agenda 2030 hay muchos de estos elementos que estamos trabajando aquí. Y hoy vamos a estudiar lo que a mi parecer es la pieza del ajedrez que le permitió a este conglomerado de naciones saber cómo responde el mundo ante el miedo, ante una emergencia dirigido por los que tienen el dominio o el poder o la autoridad. Usted tiene varias instituciones hoy día que tiene que mirar de cerca. El Foro Económico Mundial tiene que ver con la economía. El Banco Central Mundial tiene que mirar lo que está ocurriendo ahí, porque ahí se está hablando de la imposición de un régimen económico a nivel universal que se llama capitalismo inclusivo. Y dentro del capitalismo inclusivo viene lo que es la moneda digitalizada, que se espera que esté ya implementada para el 2030, parte de la Agenda 2030. Y no vamos a hablar mucho sobre eso en esta noche porque no me da tiempo de desarrollar entonces el tema de hoy. Hay otro organismo, la OMS, que es la Organización Mundial de de la Salud, que está recibiendo de parte de los gobiernos del mundo la autoridad para convertirse en el ente salubrista más importante a nivel mundial, de donde van a venir las órdenes para futuras emergencias sanitarias. O sea, las instrucciones van a venir de la OMS y los estados o los países simplemente las van a ¿qué? La van a ejecutar. El tercer caballo de Troya yo le llamo pandemia o plandemia. Es el plan maestro del nuevo orden para controlar, manipular, regular las masas, quitándole derechos, privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se probó a nivel mundial durante 2 años que tú puedes manipular a toda una población con un paquete mal envuelto. Pandemia o pandemia, se establece la hegemonía del poder, el nuevo orden mundial coge forma. Vamos a hablar un poco acerca del origen del virus pandémico, este patógeno. Yo voy a evitar usar nombres asociados con este patógeno por el asunto de la censura en las redes sociales. ¿Ok? Así que este patógeno nos dicen que surge en el año 2019. Falso. Este patógeno ha venido siendo manipulado en laboratorio por muchos años. Y que en el 2019 finalmente sale del laboratorio y comienza entonces a contagiar a los seres humanos. Pero nos dijeron que el origen era de tipo culinario, que alguien se comió una sopa de un murciélago y entonces de momento el patógeno, es decir, el virus, emigró del vampiro, del murciélago, al ser humano, y entonces eso ocurrió en combustión espontánea. Cuando ese tipo de cruce no ocurre
así de sencillo. Tarda muchísimos años en que eso pueda ocurrir de manera natural, de que un virus salga de un ser humano y entonces progrese, digo, de un animal y progrese en un ser humano. Y se nos dijo que este hombre compró ese murciélago en un mercado en Wuhan, China. ¿Verdad que sí? Que eso nos dieron. Y esa fue la narrativa. ¿De quién? De los que manejaron la crisis. ¿Recuerdan ustedes a Anthony Fauci? Anthony Fauci. Él no ha muerto, Fauci no ha muerto. Sí. Él dirigía lo que era el Centro de Enfermedades Contagiosas en Estados Unidos y él era el que estaba manejando este asunto de el patógeno. ¿Ok? Ahora resulta que fue en Wuhan donde precisamente está el laboratorio que estaba manipulando este patógeno. En Wuhan. Y resulta que esas investigaciones que se estaban llevando a cabo allí y se están llevando a cabo allí eran financiados precisamente por quién? Por Estados Unidos. Particularmente Anthony Fauci y su organización. Esa es la verdad. Ahora, yo lo digo con más tranquilidad, porque hay gente con mucha más autoridad que lo está diciendo en esos diferentes foros. Así que el origen que nos dijeron que era, no que, no era. O sea, de entrada, este asunto del patógeno era un qué, era un paquete. De entrada, era un paquete. Y cuando algo de entrada es un paquete, ¿cómo será el resto de la trayectoria? Igual. Y déjenme decirle más. Ese señor no fue el primero en contagiarse. Los primeros en contagiarse fueron dos científicos de ese laboratorio que ya en noviembre estaban hospitalizados. En noviembre. ¿Y quién sabía eso? Bueno, ¿quién estaba financiando el laboratorio? Estados Unidos. ¿Lo sabía o no lo sabía? Claro. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Miren, en febrero 1 del 2020, eso es comenzando, ¿verdad? Yo estaba en Florida cuando leo en el periódico, que fue el diciembre 19, de que un nuevo patógeno había sido descubierto y había un paciente y que la OMS estaba vigilante y preocupada porque pudiera convertirse en una ¿qué? En una epidemia, en una pandemia. En febrero 1 del 2020, el doctor Anthony Fauci y el doctor Francis Collins y por lo menos 7 otros científicos participaron en una conferencia, en una videoconferencia, para discutir lo del patógeno. En la llamada, Fauci y Collins fueron advertidos sobre el patógeno de que había sido liberado de un laboratorio. ¿Cuándo fue eso? Febrero 1. ¿Y por qué ellos recibieron esa información? Bueno, si tú estás financiando algo y algo ocurre, algún accidente ocurre en ese laboratorio, se supone que quienes estén allí te llamen y te informen, mira, se escapó, se escapó. ¿Febrero qué? 1. Y que había sido manipulado intencionalmente genéticamente.
Eso dice el memo que recibió el doctor Anthony Fauci. Ahora, si él recibió esa información el 1 de febrero, ¿por qué durante el 2020 continuó repitiendo que había sido alguien que se comió el murciélago? ¿Ah? O sea, hay una conspiración, pero el conspiranoico no es aquel que está denunciando lo que está pasando, sino que el conspiranoico es el que está a cargo del negocio en Estados Unidos. Fue publicado en marzo 5 por Daniel Wallace, el House Committee, o sea, el comité de la Casa de Representantes que está investigando lo del lo del patógeno. Lo del patógeno. Qué difícil es. Pero eso no se queda ahí. El FBI, el director Christopher Wray, dijo que su agencia había recibido la información de que en efecto fue un liqueo del laboratorio de Wuhan. ¿De quién estamos hablando? Del director Christopher Wray, director del FBI de los Estados Unidos de Norteamérica. China ahora le echaron la culpa a quién. Le echaron la culpa a China por el patógeno. Pero resulta que quien estaba financiando el patógeno, ¿quién era? Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es compartida, compadre. Porque yo te financio y tú lo dejaste escapar. ¿La culpa es qué? La culpa es de los dos. Eso se publicó en marzo 2023. Esto es más reciente, porque cuando lo interpelan al director del FBI en el comité, él finalmente reconoce, sí, en efecto, nosotros recibimos información. Exacto. No, nosotros recibimos información, pero la información que recibimos es para nosotros internamente analizarla. Quienes tienen que dar la cara al público son los portavoces, Anthony Fauci, Raquel Walensky, directora del CDC, o el director del FDA, aunque el FDA es una agencia que se supone que sea independiente al gobierno, recibe fondos federales para operar, pero es independiente del gobierno porque tiene que mantener una posición neutral a la hora de aprobar medicamentos, de rechazar medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. El Departamento de Energía de Estados Unidos, ya voy por el qué, por el tercero. El Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que el patógeno salió de un laboratorio chino. Ahora todo el mundo, esto fue el 27 de febrero de 2023. ¿Sabe por qué están diciéndolo ahora? Porque la Cámara de Representantes pasó a manos del Partido Republicano y los republicanos están investigándolo. Entonces, como los están interpelando con información que ellos tienen, los están obligando a qué cosa? A hablar, a decir la verdad. A decir la verdad. Interesante, ¿verdad? Esto está bien interesante. Ahora, pregunto yo, ¿es importante que la iglesia sepa esto? Digo, yo pregunto porque si están utilizando una crisis sanitaria, entre comillas, para establecer el nuevo orden mundial, y sabemos que el nuevo orden mundial es bíblico y es profético, entonces la iglesia tiene que saber cómo se están moviendo las fichas para el establecimiento del nuevo orden, para que no nos cojan como de sorpresa, desprevenidos, laudicenses. Ay, perdón, laudicenses. Vamos a seguir. Bueno, el asunto es que arrancó, yo recuerdo que un 14,
te muevas, no te muevas, pastor. Un 14 de marzo del 2020, la gobernadora Wanda Vázquez declaró un ¿qué? Un lockdown. Ahora, este asunto de los lockdowns no fueron solo a nivel de Puerto Rico, fue a nivel global. Es decir, que encerraron a la gente ¿dónde? En sus casas. Todo el mundo estaba como preso. Y había lugares en el mundo que si lo cogían a usted moviéndose, lo arrestaban y lo metían preso. Usted no podía estar por la libre. Había un toque de queda. Estamos en un estado de emergencia. Es un asunto de vida o muerte. Hay que parar el riego. Hay que parar el contagio. Y la única forma de pararlo es cerrando la iglesia, pero abriendo los moles. ¿Ah? O sea, en la iglesia te contagiaba a 6 pies de distancia, con un cupo limitado, pero cuando tú ibas a Costco, por ejemplo, la fila llegaba y todo el mundo estaba uno encima del otro. Ahora díganme si eso no es una jaibería a la quinta potencia. ¿Ah? Díganme si eso no es una contradicción absoluta. Díganme si eso no le da deseo a ustedes gritar, por lo menos. ¿Ah? Nos cejaron las iglesias. Le hicieron un daño a la iglesia terrible. ¿Quiénes? No, el gobierno no, nosotros. Nosotros mismos nos hicimos daño. Nosotros no tenemos que cejar ninguna iglesia. Tenemos que abrirla y que vengan y nos la cierren. Y cuando nos vengan y nos la cierren, quédense con eso. Nos reunimos afuera. Nos vamos debajo de un palo. Alabamos y adoramos al Señor donde sea. Porque ese es nuestro derecho, es nuestra libertad de conciencia, es nuestra libertad religiosa. Esa es la realidad. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Por eso fue el preámbulo ahorita, preparándolos para dejarle caer esto ahora. Entonces, resulta que ese patógeno que se convirtió en un fenómeno universal, todo el mundo se convirtió en un experto en virología, en inyecciones y en cosas. Y nadie sabía tres pepinos lo que estaba diciendo. Porque de entrada, la vaina esa, donde surgió, no surgió como surgió. Entonces tú tienes un virus, perdón, un patógeno manipulado en laboratorio y díganme si alguna farmacéutica recibió la fórmula. Mira, esto alteramos este gen aquí, esto acá, toma esta información. O sea, los chinos dijeron, tomen esta información y basado en esto, produzcan un medicamento que sea efectivo. Todos los medicamentos existentes eran efectivos menos el que hicieron la farmacéutica. Todos menos ese. Pero déjenme hacer la historia más para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. El producto de la inoculación sale para diciembre del 2020. ¿Sí o no? Para que la historia esté clara. O sea que antes de eso, ¿cómo se trataba a la gente? Tamiflu. ¿Ah? Tratamiento monoclonal. Excelente, monoclonal. Déjenme hacer una pausa ahí con relación al tratamiento monoclonal que fue el que recibió Donald Trump, que era el presidente.
cuando le dio la cuestión esa. Yo decía, ok, me contagié con el patógeno. Y había gente alrededor mía preocupada porque yo me iba a morir. Yeah. No me va a pasar nada, por la gracia del Señor. Y me dio la cosa esa, un catarro con esteroide. Me cogí la oxigenación todos los días, 97, 98. Los pulmones están bien, tranquilo, con mis infusiones, con mi NAC, con quercitín, vitamina D, vitamina C, magnesio. Me metí un montón de vitaminas. Pero mi esposa se qué. Ahora, déjenme decirles lo siguiente, cuando quieren saber cómo yo me contagié, qué chismosos son ustedes. Pues miren, me llaman para ungir a una enferma que no es de la iglesia, pero me llama una hermana que sí es de la iglesia, pero no es de Puerto Rico, es de Orlando. Me dice, pastor, necesito que venga y voy para allá. Pues yo voy con mi mascarilla N95, blindado. Me lavé la mano en el carro, pasé por la cara y entro para allá. Estoy preparado, estoy listo para enfrentar lo que sea. Y entro, hay como 5 personas en la habitación, estoy como 5 minutos allí cerca de la cocina con el distanciamiento, distancia y categoría, con el distanciamiento. Entonces me dicen, pastor, venga, y voy a donde está la enferma. La enferma no tiene el patógeno, está agonizando porque tiene otras condiciones. Así que yo hago mi ritual y mi cosa, salgo triunfante de allí, decía yo. Entonces me voy a una reunión de ancianos a las 9 de la noche, al otro día voy a la iglesia, pasan 2 días. Y entonces en la iglesia, el sábado por la tarde, después que he visto todas las iglesias, porque los pastores somos como el picaflor, los sábados, mira, tratamos de cubrir todo el territorio, porque a los hermanos les gusta ver a uno. Entonces, yo voy a recomendar a la pastoral que los pastores que hagan como el gobernador, que se saquen una foto, lo pongan en la pared de la iglesia para que cuando los hermanos quieran verlo, que lo vean. Un póster. Ahí está el pastor, para el que quiera verlo. Sí. Pastor, hace tiempo que no lo vemos. Y resulta que el miércoles pasado el pastor predicó, pero ese hermano no vino. Ese es el problema. La fiebre no está en la sábana, caballero, como dirían en Cuba. La fiebre no está en la sábana. Entonces, a las 5 de la tarde el sábado, estoy en una comisión de nombramiento. Gracias al Señor que me liberó de todas esas comisiones ya. Ya no estoy en esas comisiones. Y de momento como que un gato de Halloween se me clavó aquí en la nuca. Pero un dolor de cabeza, pero fue de momento. Como si me hubiesen dado con un bate. Y yo bajo la cabeza, me agajo la cabeza. Y le digo, pastor, ¿qué le pasa? No, no es que de momento me ha dado un dolor de cabeza. Y viene un hermano a dar un masaje en la cabeza. Y resulta que ya está activándose. Le digo a mi esposa, vámonos. Me monto en el carro y comienzo a destornudar con los carros, con los cristales arriba y el aire acondicionado puesto y María al lado mío. Ay, pobre María. Un contagio instantáneo. Bueno, dice la escritura que, ¿verdad? En las buenas y en la que. De la mala En la salud y en la que. enfermedad. ¿Lo dice o no lo dice? Literal, Carlito, literal. Pero miren esto, hermanos. Al otro día, yo siempre estoy haciendo cosas. Quien me conoce a mí sabe que yo siempre estoy inventando. Estoy haciendo una casa de herramientas, pero estoy haciendo la base, excavando. Aquí yo estaba viendo uno con una coa, dándole. Y a las 11 de la mañana me entra un espíritu de debilidad.
Yo no podía con la coa. Con la coa usted. Y comencé a subirla y María me dijo, José, ¿qué te pasa? Me estoy muriendo a plazos cómodos. Me estoy muriendo. Yo no sé qué me pasa. Y al rato sigo pensando, yo creo que yo tengo el patógeno. Y el lunes voy, me hago la prueba y efectivamente, el patógeno. Entonces, aviso a la iglesia, toda la gente se dejaron. Pero yo probé una cosa, el patógeno no es contagioso hasta que no se muestren los síntomas. Antes de eso, tú no contagias. En mi caso personal, yo probé eso, porque yo me junté con cuanta gente había y a nadie se le pegó la vaina. Entonces a María se contagió y yo como al cuarto día veo a María a motetá. Yo digo, María, yo corrí 3 millas 4 días después con el patógeno. Fue un error, porque lo que hice fue gastar energía y entonces vino el virazón y me dio duro. Pero yo veo a María y digo, bueno, con María tengo que hacer algo porque voy a quedar viudo y yo no quiero quedarme viudo. Así que llamo a un doctor amigo mío, no le voy a decir el nombre para proteger la fuente, y le pregunto, oye, ven acá, ¿qué tú sabes del tratamiento monoclonal? Él me dice, José, yo no trabajo eso, pero tengo un amigo que sí. ¿Tú me podrías hacer un favor? Es que mi esposa se está muriendo y yo necesito salvarla. Tú me podrías, está bien, yo te llamo ya mismo. Pues él llamó, me devuelve la llamada, mira, Sánchez, sí, y me dice que está dispuesto a ayudarte. ¿Qué tengo que hacer? Dame toda la información de tu esposa, etcétera, etcétera, y espera una llamada, no mía, de otra gente. Y esto fue todo, mira, under the table. Porque ese tratamiento en ese momento, aunque estaba disponible, pero no estaba disponible para todo el ¿qué? Para todo el mundo. ¿Ah? Estaba circunscrito porque ese tratamiento es tan y tan efectivo que la persona que lo usa no tiene necesidad alguna de ponerse el otro medicamento. ¿Me entienden? Entonces, el asunto era que había que vender lo otro y para poder vender lo otro había que venderlo como el único tratamiento eficaz. Esa es la historia. Y me llaman de un laboratorio que iba a haber sido fulano de tal, sí. Sí, me dieron su contacto, información. Necesito tal, ok. Doy la información que pidieron. Lo van a volver a llamar. Era como que diferentes personas llamando. Sí. Entonces me llamaron y la última persona que llamó fue la enfermera. Me dijo, ¿dónde usted vive? Envíeme el pin location. Le envié el pin location. Mañana voy a estar a la 1 en punto de la tarde. Estén preparados. ¿Está bien? Entonces llegó esta dama vestida de astronauta. Y yo bajo a María, la llevo al gazebo, la siento en una sillita, coge el fresco allí, y allí guindaron el suerito, la avena, y una horita en lo que bajaba y una horita en vigilancia. Al otro día, María estaba nueva. Al otro día. Así de efectivo era ese tratamiento. Ahora, en el mes de octubre del 2021 es cuando finalmente Carlos Mellado le dice a Puerto Rico que el tratamiento está ¿qué? Disponible en 12 centros hospitalarios de la isla. Y en el 2021, ya pasó el 2020, en el 2021 octubre, ya ha pasado más de un año. ¿Cuánta gente murió?
¿Por falta de qué? De ese tratamiento. Yo les aseguro a ustedes que la inmensa mayoría de la gente que falleció se hubiesen salvado si le hubiesen aplicado el tratamiento monoclonal. Pero no era negocio para la Big Pharma, ni para los hospitales, ni para la funeraria, que eso sí tenían una santa conspiración. Todo el mundo que cogía chavo. No, sí, no, nadie podía ver al paciente. ¿En cuánto tiempo cuánto tiempo se tardó en producir el fármaco? 9 meses. Por primera vez en la historia se desarrolla disque un tratamiento de esa naturaleza tan rápido cuando lo mínimo son 10 años. Mínimos 10 años y la aprobación. Pero se aprobó DMR sin haberse. Ahora que estamos viendo los resultados y los efectos secundarios por el óxido de grafeno y por otros ingredientes que tiene el medicamento, donde pregúntenle a los cardiólogos, pregúntenle a los neurólogos en cuánto han aumentado las consultas y los pacientes con diferentes padecimientos que antes no padecían. Porque sacaron al mercado un medicamento que no estaba aprobado. Y entonces el 1, el 2, el 3, el 4, yo le llamo al quinto el ambivalente. Y por ahí para abajo. O sea, cada 2, 3 meses tienes que ponerte uno. Pero al principio te lo vendieron como que era el antídoto porque te iba a inmunizar, te iba a proteger, te iba a resguardar, iba a evitar que tú te contagiaras, que te enfermaras y que murieras. Pero resulta que te contagiaste, que te enfermaste y que también te morías con el medicamento. Fue una cogida de bobo, pero a la quinta potencia se estima que Pfizer nada más obtuvo cerca de 50.000 millones de dólares en ganancias. Un tratamiento experimental probado que altera la genética del ser humano. Porque va dirigido a engañar el genoma humano, al sistema inmunológico, lo engaña. Entonces el sistema comienza a producir anticuerpos de manera alocada y continua por seculam seculorum, nunca termina de producir los anticuerpos que no van a servirte para las nuevas variantes del patógeno. ¿Qué clase de engaño? Pero a la gente que se colocó el medicamento le dieron un Vacu ID, un pasaporte de salud. Miren esto. Y esa gente tenían libertad, pero no tenían ninguna libertad. Se convirtieron en esclavos del sistema, sin saberlo. Pero le dijeron, ¿tú quieres libertad? Estamos tratando de terminar con el tema, que es la última lucha por la que. ¿Tú quieres libertad? No hay ningún problema. Y vas a tener libertad. ¿Y de cuándo acá la libertad la obtenemos al recibir un medicamento o un tratamiento médico? Explíquenme. ¿Cuándo en la historia de la humanidad la gente ha recibido libertad por medio de un medicamento? O sea, el sistema probó lo que es la manipulación y el engaño, tuvo éxito y en el proceso le quitó las libertades a los seres humanos. Y luego se las devuelve, entre comillas, si tú haces lo que yo, el Estado, te digo que hagas. Eso es una dictadura.
Eso es una dictadura. Y lo hicieron porque le metieron miedo ¿a quién? A la gente. Y entonces dijeron que el problema del patógeno eran los no que. Pero yo pensé que el problema había sido Anthony Fauci, que había financiado la vaina esa en un laboratorio en Wuhan, y ahora me quieren echar la culpa a mí porque no recibo un medicamento en mi cuerpo. ¿Cómo rayos es eso? La culpa de la pandemia la tiene Fauci y el laboratorio de Wuhan. Qué interesante. Pero entonces los culpables son los no que. Y te dividieron a la sociedad en dos grupos. Miren qué interesante. En el tiempo del fin van a ver cuántos grupos. ¿Ah? Se la dividieron en dos grupos. Y entonces pusieron a un grupo a antagonizar con el otro. Entonces, si tú estabas trabajando, en el trabajo te dijeron la puya o el trabajo. ¿Sí o no? ¿Así fue o no fue así? Claro, no podías entrar. No te dejaban entrar. De hecho, el privilegio de paciente médico se perdió. ¿Por qué? Porque el médico decía, ¿la tiene o no la tiene? Si no la tiene, no puedo atenderte. Dividieron a la sociedad. Es lo que van a hacer ahora en este último tiempo con el asunto del domingo y del sábado. Van a dividir a la sociedad en cuántos grupos? En dos grupos. ¿En qué grupo quiere estar la iglesia de Celada? ¿Ah? O sea, eso significa que usted no va a recibir la marca de la bestia. Eso es lo que significa eso. Ahora, no recibir la marca de la bestia significa no trabajo, no comida, no libertad. No, por el contrario, plena libertad. Porque el justo por la fe vivirá. Los que van a ser esclavos son los otros, los que necesitan un sábado climático paz, los que reciban la marca en la frente y en la mano. Eso es una marca de esclavo. Eso es una marca de esclavo. Los que nos opongamos al sistema, es verdad, no podemos ir al supermercado, no podemos participar de los 5K ni de los 20K ni de los 31K porque no te van a permitir, Jan, pero puedes coger por tu cuenta. Hacemos maratones internos. Hacemos maratones internos y los corremos nosotros. Lo que no podemos hacer es permitir que nos manipulen. Y esta fase que pasó fue una prueba para ellos y también para quienes, para nosotros. ¿Aprendimos o no aprendimos? Porque hasta enemistades hubo, familias divididas, gente peleando los unos por los otros, gente se fue de la iglesia. Hubo un muchacho que se fue de la iglesia porque dijo, ¿quién es ese pastor para estar hablando de algo que él no sabe? Hablando de mí. Bueno, yo no sabré, pero yo investigo. Yo voy a las fuentes. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios al tiempo del fin? Investigar, profundizar, buscar dirección, el discernimiento del espíritu para poder discernir entre el bien y el mal. Necesitamos, porque Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Esta última recta final comenzamos con un engaño masivo. Y nos engañaron. Claro, yo nunca me puse la puya. Me decían, ponte la puya. No quiero la puya. ¿Eh? Yo estaba como el corito ese de la vida que hice con el güiro doblado y la puya estillada, como eso. El güiro estirado y la puya doblada. No, no pude acceder.
Las rodillas no sé qué pasó, que se me trancaron. Es verdad, no puedo ir a los restaurantes. ¿Qué importa? Si yo me meto en casa, en la finca, y voy y saco un ñame y hago un exquisito guiso de ñame con... Ah, que no puedes viajar, bueno, pues no viajo. Lo importante es uno mantenerse fiel y firme con las convicciones que usted tenga. No se deje doblar. Vienen de nuevo. Hay una pandemia que está sonando ya de nuevo. Hay otro patógeno, H1N1. Vuelve la fiebre aviar. Ya está en Estados Unidos. Y hay una persona en Texas y otra en Chicago, disque contagiados con la fiebre aviar. Ya han sacrificado 1.3 millones de gallinas, ganado en Estados Unidos. Así que el asunto de las emergencias sanitarias van a continuar. Rachel Walensky, ¿cuántos conocen a Rachel Walensky? Para ir terminando esto, que son las 9:19. Bueno, hoy es el último día. Tolerancia, por favor. Rachel Walensky, Washington, 17 de agosto. Escuchen esto. La directora de los Centros para el Control de Enfermedades CDC, Rachel Walensky, reconoció este miércoles fallos en la respuesta de su institución a la pandemia del patógeno en Estados Unidos y abogó por reformar el organismo para hacerlo más ágil ante emergencias. No sirvieron los protocolos ninguno y se lo voy a probar. El patógeno es tan inteligente que yo estoy a 6 pies de Jan y el patógeno sabe que no puede cruzar el límite de 6 pies. Primero era de 3 y después de 6. Cuando el patógeno es aéreo y cuando los patógenos son aéreos se mueven en el aire y viajan distancias. Así que lo de los 6 pies fue una falacia, fue una medida de control. Porque yo establezco un distanciamiento, entonces vengo y pongo a la iglesia con una cinta métrica a medir 6 pies y estábamos nosotros como unos tontos útiles tomando medidas en la iglesia y estableciendo distanciamiento. Dígame si eso no fue una brutalidad. Y todavía ustedes tienen eso ahí. ¿Qué están esperando? ¿La próxima pandemia para implementarlo de nuevo? Oye, estoy mirando que los ascensores de los hospitales y en todos lugares han dejado la vaina esa. ¿Por orden de quién? De la administración. Porque saben que van a ir para no tener más gasto. Saquen eso. Hágale por amor al Señor, saquen eso. Vamos a lo siguiente. Los muebles de la iglesia despintados, de tanto que joseamos con alcohol, porque esa es la superficie. Otra falacia más, eso no sobrevive en la superficie. Además, tú apagas el aire, cierras la puerta, una vez alcances una temperatura sobre 70 grados aquí, murió. Eso sobrevive en el frío. Pero había que dejarle fumigar y olvídate. Yo me hubiese hecho millonario. Un poquito de malicia. Hubiese comprado 2 o 3 vagones de hand sanitizer y alcohol y me hubiese hecho rico. Miren, las mascarillas. Vuelvo a mi contagio. Yo tenía una NQ blindado. Lo que tiene el pastor bendito, eso es agua de piringa.
Mira, yo tenía una N95, chico, blindado, las que usan los cirujanos en los hospitales. Chacho, eso mira, yo entraba a los sitios y salía rápido, porque si esperaba mucho tiempo moría asfixiado. Mira, y yo me contagio con esa mascarilla. Ahí yo dije, no, esto es una vaina, esto no es verdad. Cogí la mascarilla, cogí la mascarilla, cogí la mascarilla y las deshice. No vuelvo a usar ¿qué? Mascarilla. Tú llegabas a la iglesia y los hermanos te miraban mal. ¿Por qué usted no tiene mascarilla? Sí, porque querían obligarte, tienes que ponerte mascarilla. Donde quiera. No era algo voluntario, era algo que obligaron, obligado. Así que otra falacia más. Por eso ella dice aquí, reconoció este miércoles los fallos en las respuestas. Claro, ella lo dice de una manera tan coloquial, tan elegante. Fallos en las respuestas. Fallos de su institución. Y abogó por reformar el organismo para hacerlo más ágil. Antes, les pregunto, ¿se pudo frenar el contagio? ¿Se ha frenado el contagio? ¿Continúa el contagio? Pues claro, ¿y por qué ustedes no tienen las mascarillas puestas? ¿Por qué no están distanciados ahora? ¿Ah? ¿Por qué? Pregúntense ¿por qué? Miren, yo recuerdo que en el 2021, el gobernador de Puerto Rico anunció que todos los que tuviesen el Backway Pass tenían libertad absoluta. No tenían que usar qué, no tenían que guardar, no tenían que pedir permiso. Entraban a todos los lugares con plena qué, con plena libertad. Pero eran esclavos de una qué, de una tarjeta. Una tarjeta que decía que ellos habían hecho lo que el Estado quiso que ellos hicieran. Así que el premio era para los obedientes ¿a quién? Al Estado. Interesante. Ahora, julio 30, 2021, fecha importantísima, porque en Boston, Massachusetts, se desató un pandemonium de contagios. Entonces, cuando el CDC investigan, los que se están contagiando eran quienes? Los vacunados. Los vacunados. Oh, los vacunados se contagian. Entonces dieron para atrás a la orden del BackYD, es decir, que la tarjeta plástica a partir de ese momento no servía para qué. Porque el gobernador dijo, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo distanciamiento, no importa si están vacunados o no están vacunados. Ahora, lo más interesante es que las iglesias se segregó. Me parece mirar al futuro y ver los de la marca de la bestia y lo de las marcas y lo del sello del Dios vivo, que van a ser los menos en las iglesias. Me parece ver eso. Y van a ser nuestros peores enemigos, porque nos van a entregar. Por lo tanto, ahora, como un acto de magia, yo quiero que todos ustedes olviden donde yo vivo. Porque se convierten en los peores enemigos. No hay nada peor que un cristiano apóstata. La apostasía es un germen diabólico, porque el diablo es apóstata. Aprendimos mucho con este cuarto caballo de Troya y yo espero por la gracia del Señor que en el futuro cercano, cuando enfrentemos
situaciones parecidas, tengamos las rodillas, tengamos la conciencia, tengamos el coraje en el Señor de hacer la voluntad del Señor, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Yo quiero ver a mi iglesia empoderada en este último tiempo, rechazando las imposiciones y los decretos que van dirigidos a controlar a la iglesia. Walmart abierto, Costco, Sam's y las iglesias cerradas. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Y que este nuevo orden mundial que ya ha enseñado sus garras, y vimos cómo hemos perdido derechos. Aquí perdimos un montón de derechos. El derecho a decidir el tratamiento que voy a recibir de manera informada o a rechazarlo. Eso es un derecho inalienable, es un derecho que tenemos nosotros como pacientes. El derecho a movernos, el derecho a ser asistido por un médico, a ir a un hospital sin que me digan que tengo que usar tal o cual cosa. Muchos derechos. Este tercer caballo de Troya básicamente te quitó todos los derechos. No te quitó el derecho de existir porque, oye, era muy obvio. Y se me quedó un caballo que no puedo tomar, no puedo trabajar con ustedes, y es el cuarto caballo de Troya, la crisis climática. La crisis climática. Entonces está el caballo número 5 y el 6 que fueron añadidos. El 5 es del anticristo y el 6º es la apostasía. ¿Ok? No, la agenda. En otro tiempo, con mucho gusto, lo coordinamos, ¿ok? En otra semana de oración pudiera ser. Dios me lo bendiga mucho. Espero que la información compartida nos ayude a despertar el sueño, la obediencia.